Y bueno, bienvenidos a la primera semana de clases. Por favor, voy a, como les había dicho, a silenciar a todos los participantes con el objetivo de que no haya ningún ruido ambiental y pues sobre todo pues solo escuchen mi voz y poder no tener ningún tipo de distracción sobre todo esto, ¿no? Necesito también que, pues, de los dos paralelos, ya que van a estar aquí tanto el paralelo A y el paralelo B, pues, por el chat me envíen el nombre del representante de paralelo para que me indiquen, pues, quién va a ser el representante para poderlos agregar como tal en el SIGE para que puedan hacer el seguimiento y, pues, a su vez sirvan como nexo de comunicación con cada uno de los paralelos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar, por favor. Eh, para esto, pues vamos a revisar el primer tema, que es lo referente a estadística. Lo referente sobre todo a conceptos estadísticos, que es lo que vamos a revisar el día de hoy. Y pues en sí, pues vamos a revisar algunos conceptos. En sí, pues, ¿qué es la estadística? Y es importante sobre todo determinar qué significa la estadística. Pues tenemos un concepto bastante acertado que nos dice que es la ciencia que facilita la solución de problemas en los cuales necesitamos conocer las características y sobre todo el comportamiento eh, el comportamiento de algún suceso o un evento, pues, y pues esto nos permite deducir qué podrían suceder con eventos que podrían suscitarse sin necesidad de que estos ocurran. Obviamente poder deducir, o sea, predecir, ¿no? Entonces la estadística es la ciencia que se encarga de recolectar, organizar, resumir, analizar datos para después obtener conclusiones. Muy importante esto, sobre todo que nosotros sepamos que de lo que se refiere a la parte estadística y pues vamos a tener dos estadísticas que nosotros pues vamos a revisar a lo largo de todo el semestre, lo referente a pues la parte estadística. En este caso, pues lo primero que vamos a revisar es que la estadística descriptiva. Sí, y también después la parte de estadística inferencial. Y es importante, pues, hacer un hincapié con respecto a los conceptos que nosotros podemos tener de cada una de ellas. Por ejemplo, la estadística descriptiva, la que vamos a empezar a revisar desde estas primeras sesiones y en este primer bimestre de clases, es la estadística que se encarga de la recolección, organización, presentación y análisis de los datos de una población. Tengas entendido población por el objeto de análisis al cual vamos nosotros a tomar en cuenta, ¿no? Y la estadística descriptiva se encarga de la recolección, bueno, es lo que habíamos visto, estadística descriptiva de la recolección, presentación y análisis de los datos de una población, ¿no? Y la estadística inferencial, sobre todo muy importante, se encarga de analizar la información, ¿sí? Eh, pues, y sobre todo, analizar la información presentada por la estadística descriptiva, ¿sí? Mediante técnicas, métodos y procedimientos, ¿sí? Para, pues, sobre todo, ayudar a conocer cómo, pues, dicha información nos puede servir y con qué grado de confianza para un determinado estudio. Y luego, pues, esta información podría servirnos para, sobre todo, la toma de decisiones, ¿no? Esto es importante tomar en cuenta. Vamos a tener también conceptos como lo que es, qué es la población y pues es importante identificar a qué se le determina como población y vendría a ser un conjunto definido por los elementos o individuos donde se observa cierta característica. Por ejemplo, hablemos de la población de los estudiantes de estadística de sistemas de información. Pues en este caso, la población de los estudiantes de sistemas de información, pues vendrían a ser todos los estudiantes que son del paralelo A y B, ¿sí? Bueno, aquí tengo que el compañero levantó la mano. Por favor, le vamos a dar la palabra. ¿Qué pasó con el compañero Patricio Tipán? Sí, ¿Alguna buenas inquietud? tardes, magíster. Sí, quería poner atención en el chat. Acaban de escribir los chicos que están teniendo problemas para ingresar a la videoconferencia. Están teniendo problemas para ingresar.
pues, ¿qué tipo de problemas? No No sé, sabría ahí qué tipo. acaba de escribir Ángel Gualotuña, ay, Ángel Gualotuña acaba de escribir diciendo que tiene problemas para ingresar. No sé qué De dijo pronto qué sea más diga el algún compañero. problema por el proveedor de servicios, pero si ya nos conectamos un cierto número, que alrededor de 20 personas están conectadas, creería que de pronto es el problema con el proveedor de servicios, ¿sí? Con todo, pues todavía está abierta la conferencia, que sigue intentando, ¿sí? Listo, ingeniero, Ya, gracias. ok. Ok, entonces muy importante tomar en cuenta que entonces había dicho que la población, en este caso, si mi población son los estudiantes de estadística de sistemas de información, pues vendrían a ser el conjunto de todos los elementos que conforman a los dos paralelos. Sí, entonces los integrantes de una población se denomina el tamaño, se le denomina el tamaño de la población y se representa, y siempre la vamos a representar con la letra mayúscula N. Esto nos va a permitir tener una nomenclatura, ¿no? Las poblaciones pueden ser finitas o infinitas. En este caso, la población que dijimos de los estudiantes de estadística de sistemas de información, pues una población finita, ya que pues estamos hablando de los dos paralelos y son un conjunto finito de elementos, ¿no? La muestra es un subconjunto de la población y sobre todo un objetivo de la muestra es reflejar las características de la población lo mejor posible. El número de individuos dice que integran la muestra es conocido como el tamaño de la muestra y sobre todo el tamaño de la muestra permite obtener un conjunto de elementos de los cuales se va a establecer un análisis. Por lo general se representa con la letra N minúscula, ¿sí? Vamos a tener distintos tipos de variables. Las variables nos van a permitir obtener elementos como identificar las características que tienen los individuos o elementos sobre los cuales son objeto de estudio. Se puede medir, calificar o pues también tener la posibilidad de variar o cambiar eh, distintos elementos. A ver, la pantalla está compartida, por favor. Me parece que no sé si es que tienen problemas en visualizar. Veo que una persona tiene problemas en visualizar. Pues me pueden indicar si los demás están viendo la pantalla compartida. Por favor, si están viendo. Perfecto. Actualicemos o refresquemos la página en el caso de que tengamos inconvenientes, ¿sí? Entonces, es importante que pues la variable o los tipos de variables que podemos tener van a tener distintos tipos de connotaciones. Las variables nos van a permitir medir, calificar o tener la posibilidad de variar o cambiar. Por eso su nombre, ¿no? De variar con respecto al tiempo. Ejemplos de variables: edad, sexo, estado civil, peso, número de hijos y una serie de elementos. Y para eso nosotros vamos a tener distintos tipos de variables a los cuales nosotros vamos a llamar como variables cualitativas, las cuales nos permiten reflejar sobre todo elementos o cualidades que no pueden ser medidas con números y de las que tenemos varios tipos. La variable cualitativa nominal, y dice que presenta varias modalidades no numéricas en las que se admite un criterio. Por ejemplo, el estado civil. En el estado civil podemos tener soltero, casado, divorciado, unión libre, una serie de elementos cualitativos, ¿verdad? ¿Sí? Y pues esto nos va a permitir tener una forma de cómo medir también. Y la variable cualitativa ordinal o variable cualitativa o casi cuantitativa, ya vamos a ver qué significa también, es el tipo de variables que no presentan modalidades numéricas y en las que existe sobre todo un orden, sobre todo específico, ¿no? Por ejemplo, dice el puesto conseguido de una prueba deportiva, primero, segundo, tercero, en el cual nosotros podemos establecer o cualificar o dar una cualidad con respecto a un orden, ¿no? Podemos hablar también de algún momento había una forma de cualificar a las universidades y esto era con respecto a las categorizaciones, ¿no? Categoría A, categoría B, categoría C, ¿sí? De esa forma se calificaba, ¿no? Aquí también tenemos las variables cuantitativas y algo muy importante con las variables cuantitativas es la que expresa
o la que se expresa mediante números. Y eso es importante, ¿no? Y se pueden realizar operaciones aritméticas. Y pues se distinguen dos tipos, la variable discreta, en la que puede tomar un número finito de valores, en la cual los valores tenemos, por ejemplo, hablamos del número de hijos, del número de hermanos, ¿sí? Y variables continuas, las cuales pueden tomar números infinitos. Y aquí hablamos de valores que pueden contener números decimales. Por ejemplo, aquí hablamos de la altura, el peso y una serie de elementos que nos permiten evaluar una característica, ¿sí? Entonces es importante tomar y definir todo este tipo de valores, ¿no? El redondeo de datos también es importante, el valor con el que nosotros tenemos la posibilidad para redondear la información, es el que permite realizar la medición de una característica y sobre todo dicha característica nos va a permitir estudiar distintos valores, ¿no? Cualitativos o cuantitativos. Entonces los datos cuantitativos relacionados con sobre todo características como las que habíamos visto antes, como sexo, estado civil, grado, categorización, ¿sí? Y pues datos cuantitativos sobre los cuales tenemos relacionados con números, se obtiene el peso, estatura y valores fijos, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta el redondeo de datos. Y hay una técnica bastante interesante para el redondeo de datos, ¿no? Sobre todo cuando nosotros utilizamos procesos estadísticos, existen sobre todo bastantes elementos sobre los cuales nosotros necesitamos realizar un redondeo de datos, sobre todo para un análisis y un proceso matemático. Y nosotros establecemos e indicamos los valores decimales. Por lo general, redondeamos en uno o dos decimales para poder trabajar de forma adecuada. Este redondeo, por lo general, consiste en aproximar el valor más cercano a uno, que sea más fácil para trabajar en las operaciones matemáticas. Sobre todo cuando nosotros utilizamos esta técnica en la cual pues nosotros, como el ejemplo que vemos ahí, en donde dice 5,108 y pues quiso redondear a dos decimales, se establece que pues nosotros redondeamos al, a lo que se refiere al inmediato superior, ¿sí? Y el inmediato superior vendría a ser a partir del decimal o de los decimales terminados en 5, vendría a tomar en cuenta al siguiente decimal. Por ejemplo, si yo quiero redondear a dos decimales, aquí vendría 5,11, ¿no? Recordemos que aquí dice 5,108. 108, al redondear a su inmediato para que esté superior a dos decimales, vendría a pasar a 1 y ese es el resultado que tendríamos. Entonces, realmente pues nos permite tener una idea rápida del redondeo y pues consiste en representar un número con menos cantidad de cifras y sobre todo para tener una idea rápida de la cantidad a revisar o utilizar. La notación científica, otro término que también lo vamos a ir ocupando durante todo este semestre, y pues nos permite describir brevemente las cifras muy grandes y expresarlas sobre todo en dicha notación científica. Como podemos ver en el recuadro donde dice notación científica intro, los 5 millones, los 5.000 millones los está expresando en una notación científica de 5 por 10 a la 9, en donde 9 representaría el número de cifras o números enteros que tendría, ¿no? Por ejemplo, aquí también tendríamos que el número 25.000 se escribe 0,025, por ejemplo. Sí, si nosotros hablamos o convertimos elementos como estos, o si quisiera, por ejemplo, aquí estoy expresándome mal, si quisiera decir este 25.000, expresarlo en notación científica con un solo con un solo dígito, sería 2,5 elevado, sería 2,5 por 10 a la 4, ¿verdad? Sí, eso es importante tomar en cuenta, ya que pues recorremos del 25.000 que yo tengo aquí, voy a anotar aquí para que puedan visualizar, del 25 que tengo aquí, de este 25 que tengo aquí, podemos nosotros recorrer estas cuatro cifras que tenemos aquí, estas cuatro cifras, y pues estas establecerlas como, como pues los dígitos decimales o el exponente al que voy a elevar, ¿no? Eso prácticamente es lo que hacemos en la parte de aquí también con lo referente a esto, ¿no? Entonces, muy importante
tomar en cuenta esto cuando nosotros realizamos la notación científica. Otra forma de abreviar o acortar las cifras cuando nosotros trabajamos en estadística, y es importante sobre todo tomar en cuenta esta abreviación de números, ¿no? Por lo general, las calculadoras utilizan ya la notación científica, ¿sí? Una calculadora pues básica en la cual yo pueda establecer cálculos, puedo establecer la notación científica y pues las mismas me van a permitir expresar los números en la notación científica, ¿no? Algunas con la presión o presionando los números Shift Mod SCI, pues estoy diciendo scientific, estoy utilizando la notación científica, ¿no? Y eso me va a permitir pues sobre todo transformar de forma rápida en una calculadora. Los sistemas de coordenadas también son importantes. ¿Qué significan los sistemas de coordenadas? Por lo general, los sistemas de coordenadas nos van a permitir tener una forma gráfica de cómo se encuentran nuestros datos. Y un sistema de coordenadas cartesianas será empleado sobre todo para la estadística descriptiva. Nosotros vamos a trabajar más adelante con ejemplos como estos, y yo creería que a partir de la siguiente semana ya vamos a hacer ejercicios un tanto en Excel, en los cuales nosotros ya vamos a establecer lo que se llaman las tablas de distribución de datos, y vamos a empezar pues, a generar gráficos sobre esto, y eso es importante, poder graficar la información. Los sistemas gráficos en sí pues nos permiten realizar un análisis de una forma mucho más didáctica con respecto a la información que tenemos, y pues recordemos que pues al tener una información gráfica, esto nos va a ayudar sobre todo a que pues nuestra información gráfica pues sea mucho más fácil representarla. Tenemos gráficos de todo tipo, gráficos de barras, gráficos de sectores, gráficos de pastel, estos se llaman los gráficos de sectores, histogramas de nuestros datos, y pues estos nos van a permitir sobre todo representar de una manera correcta la información, y pues sobre todo una manera mucho más gráfica y que pues a la vez es mucho más entendible, ¿no? Eh, Algo también importante, y sobre todo cuando ya estemos trabajando en la parte de investigación, es siempre la formulación de preguntas, ¿sí? Eh, Esto es importante cuando nosotros empezamos a revisar la parte estadística, cuando vamos a empezar un proyecto, es decir las siguientes etapas: qué voy a investigar, cómo lo voy a hacer, cuándo y dónde lo voy a hacer. Sí, y esto, a su vez, estas preguntas, ya sea a la hora de nosotros realizar, pues, realizar un estudio, un avance de nuestro proyecto, nosotros debemos realizar esta interpretación de preguntas que van a ser claves, sobre todo cuando nosotros vayamos a establecer una etapa de investigación, ¿no? Entonces, la estadística, pues, como vemos, pues es parte casi fundamental de todos los proyectos que yo voy a realizar, ¿no? Es importante considerar qué es lo que vamos a investigar y la idea que se va a plantear investigar, ¿sí? ¿Cómo se plantea esta idea? ¿Cómo se plantea el problema de investigación? Es importante, sobre todo cuando se va a empezar a investigar, establecer objetivos de investigación, ¿sí? Desarrollar preguntas de investigación, justificar la investigación y, de hecho, si es viable lo que voy a investigar. Sí, ahí viene el qué de la investigación, cómo responder esta pregunta, el qué. Lo referente al cómo, elaborar un marco teórico, verificar la información, la literatura, consultar fuentes, soluciones que de pronto ya existieron. Esto es del cómo, ¿no? Recopilar la información. De pronto alguien ya hizo lo que yo estoy investigando, pero esto no necesariamente puede significar que me voy a detener en investigar, sino yo puedo hacer algo mejor, puedo de pronto basarme en esa información y hacer una investigación mucho más viable y pues mucho más adaptada a lo que yo tengo que realizar, ¿no? Lo referente a cuándo y dónde, pues se refiere a la hipótesis, ¿sí? Detectar qué variables tenemos, definir
conceptualmente las variables, definir operacionalmente y en base a esto nosotros realizar un diseño apropiado de la investigación. Si va a ser experimental, si no va a ser experimental, si sería cuasi experimental, tendría una parte experimental y otra parte no. Seleccionar algo muy importante, la muestra. Determinar cuál va a ser mi población, determinar cuál va a ser mi universo de investigación, delimitar sobre todo cómo voy a establecer este tipo de elementos importantes sobre mi objeto de estudio. Entonces, todo este tipo de elementos y conceptos son los que vamos a ir revisando durante todo el semestre, o bueno, durante todo este primer bimestre y que pues en el segundo vamos a aplicarlo también en la parte de estadística inferencial. La recolección de datos es muy importante, sobre todo cuando nosotros utilizamos el instrumento de medición y pues cómo aplicar dicho elemento de medición. Sí, es importante tomar en cuenta lo referente a cómo nosotros vamos a aplicar nuestro instrumento para medir y sobre todo validar, ¿no? Cómo calcular la validez, la confiabilidad de las medidas que tomamos, cómo codificar los datos, cómo crear un archivo que pues contenga los datos ya codificados y estos datos me sirvan para posteriormente yo hacer un análisis y este análisis me permite elaborar un problema, realizar un análisis y sobre todo, esto es importante, la presentación de resultados me permitan en base a este análisis que hice tomar decisiones y pues elaborar un reporte en el cual pues mi investigación confluya y pues determine en base a los datos que obtuve si pues fue factible o no realizarlo, si es viable o no realizar distintos tipos de elementos. Entonces, como podemos ver, la investigación pues está tomándose en cuenta en distintos aspectos y se ocupa pues a lo largo de la elaboración de cada proyecto en los que realizamos. La investigación es parte fundamental a la hora de nosotros establecer un proyecto de investigación, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los conceptos que quería compartirles de la primera parte de esta sesión de clase referentes a la parte esta de conceptos y de qué es investigación, de qué es sobre todo estadística y por qué realizar investigación, cómo formularse las preguntas, pueden revisar esto. Esto pues, esta información la podemos encontrar de forma mucho más detallada en el libro que tenemos de cabecera y en el libro de la bibliografía básica, el de Lynn Marshall, que les había indicado en la primera sesión de clase, pero después les voy a indicar y sobre todo también les voy a hacer un recorderis cómo ver la información en dicho libro y pues cómo pueden consultar en el mismo, ¿sí? Eso vamos a tomarnos unos minutos al final de la sesión de clase para poder realizar, ¿sí? Ok, entonces voy a compartirles otra pantalla, ¿sí? Compartirles otra pantalla en la cual pues vamos a ver el siguiente tema, que es lo referente con los diferentes tipos de muestreo que nosotros vamos a realizar, ¿sí? Entonces, voy a compartirles la pantalla y pues vamos a proseguir. Hasta el momento, ¿alguna pregunta que tengan, por favor? Que si necesitan hacer alguna pregunta, si no para continuar, por favor. ¿Pudieron visualizar la información? Si están visualizando la pantalla compartida, por favor. Perfecto, si están visualizando, les voy a compartir la presentación del tema 2 de esta sesión de clase. ¿Sí? Por favor, me indican si están pudiendo visualizar el tema 2, que es lo referente al muestreo y técnicas probabilísticas y no probabilísticas, ¿no? Esta parte es cómo nosotros vamos a, sobre todo, a pues realizar lo referente al muestreo, ¿no? Primero, importante siempre plantearse los objetivos de pues una sesión de un tema. En este caso, el primer objetivo del primer tema era sobre todo identificar los distintos conceptos que podemos tener referentes a estadística. Este siguiente tema, que es las técnicas de muestreo,
Sobre todo, nos va a permitir explicar la razón del por qué y con qué frecuencia una muestra es la única forma viable para conocer algo sobre una población, cómo determinar los métodos para, sobre todo, seleccionar una muestra adecuada, cómo diferenciar y ejemplificar los métodos probabilísticos y no probabilísticos de un muestreo. Entonces, recordemos qué era la muestra. ¿Alguien me puede decir qué era la muestra? De lo que habíamos visto en el concepto anterior, por favor. Alguien que me responda en el chat. Aquí el compañero Andrés Quintana levantó la mano. A ver, te escuchamos. Buenas tardes con todos. ¿Me pueden escuchar? Sí, sí, te escuchamos. Ya. En resumen, la muestra es un subconjunto de la población, que son los individuos o las entidades que tienen una característica común para ser aislada en el objeto de estudio. Ya. Sí, algo, pues está bastante acertado, ¿no? Pues, ¿qué era la muestra? La muestra, pues, nos permitía tener, tener un conjunto, un grupo de objetos que, pues, represente a esa población, ¿no? Con el objetivo de, pues, con esta muestra, con este subconjunto, obtener la información referente y poder realizar el análisis respectivo. Entonces, la muestra es parte de la población, pero representa a esa población. Eso es lo que nos permite hacer la muestra, ¿no? Ok, vamos a ver los distintos términos que habíamos visto antes, que era la población, era un conjunto de unidades de análisis con una característica o interés, sobre todo común, cuantificable y pues de un lugar determinado. Siempre es importante nosotros definir cuál va a ser nuestra población, cuál va a ser mi objeto de análisis, ¿no? Pueden ser unidades, personas, familias, viviendas, escuelas u organizaciones, las cuales nos van a permitir determinar cuál es la población. Vamos a tener distintos tipos de poblaciones y es importante tomar en cuenta esto. ¿Cuándo se conoce el tamaño de la población? Es una población finita. Y cuando no tenemos el tamaño de la población, cuando puede ser muy grande o no tenemos un número que nos pueda representar en sí cuál es el número total de la población, se denomina una población infinita. Entonces la muestra es una selección concreta de la población, pero que representa la característica, que representa la población y que pues representa lo que nosotros queremos medir, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta. La muestra es un subconjunto de casos o individuos de una población, lo que nos habían dicho correctamente el compañero y por los que quienes nos escribieron en el chat, y las muestras se obtienen sobre todo con la intención de inferir las propiedades de la totalidad de la población. Es decir, esta muestra nos va a permitir cumplir con esa característica, es decir, tomar esa información y que esa muestra nos permita representar a toda la población y pues con ese elemento, como es la muestra, permitir realizar un correcto análisis. Es decir, si yo obtengo una muestra de todos los estudiantes de estadística, que esa muestra me permita saber cuál es el nivel, supongamos, el nivel de conocimientos al final, digamos, el nivel de conocimientos que obtuvo todo el curso de sistemas de información en estadística. ¿Cómo medir? Yo obtengo un grupo de personas y ese grupo de personas puede representarme y saber cómo pues realmente pues obtener el rendimiento de esas personas, ¿no? Entonces, la técnica de muestreo es algo muy importante a tomar en cuenta. Hay veces en que pues nosotros, y sobre todo cuando tenemos elementos en que nuestra población es demasiado extenso, es demasiado grande y pues nosotros queremos aplicar de pronto una encuesta de a nuestra, a nuestra a nuestra población y pues sabemos que nuestra población es demasiado grande, demasiado extensa y no podemos realizar encuestas a todos los individuos de una población. Entonces, nosotros utilizamos sobre todo la parte de la muestra, la cual nos va a permitir sobre todo el encontrar la información adecuada
para poder o tener un número de personas con las cuales nosotros podemos realizar una encuesta bastante acertada, ¿no? Y pues no tomar en consideración a todos los elementos y no realizar una encuesta de pronto a todos los elementos de una población. Entonces es importante que este procedimiento por el cual extraemos de un conjunto de unidades, sobre todo de nuestro objeto de estudio, y un número de casos reducido nos permita tener criterios que generalicen a toda la población. Es decir, con toda esta información yo pueda generalizar y saber realmente pues cómo se comportaría y estudiar esta muestra para poder realizar mi análisis respectivo, ¿sí? Entonces la muestra se denota por la n minúscula, eso ya habíamos visto, ¿no? Es un subconjunto del universo, el cual se va a llevar a cabo la investigación. De cualquier población universo se extrae un número finito de muestras. Siempre vamos a tener un número finito de muestras. Las muestras nos van a permitir realizar este posterior análisis y sobre todo este posterior elemento para poder realizar ya sea encuestas o pues un determinado estudio de una población y que con este estudio pues yo pueda concluir y determinar ciertos factores o elementos de un determinado estudio, ¿no? Las ventajas de la elección de una muestra. Disminuir costos, tiempo, personal, material. Ya que si es que voy a hacer una encuesta, y hablamos de una encuesta, digamos de una encuesta a los consumidores para determinar, qué sé yo, digamos, un nuevo producto, qué tan factible sería sacar al mercado. Y pues si yo hablo de un producto, hablemos de un producto, de una bebida, una bebida gaseosa para la población, pues imagínense, si yo quiero hacer un estudio para toda la ciudad de Quito, somos 2 o 3 millones de la población, imagínense pues realizar encuestas a toda esa población. Entonces, yo tengo la posibilidad de pues disminuir tiempo y costos teniendo una muestra para realizar una encuesta y pues hacer el análisis de mercado que yo necesito, ¿no? Al disminuir nuestro número de casos, se disminuyen también los errores que podríamos tener asociados a la manipulación de datos. Puede, puede confiarse la generalización de encuestas si se ha tenido cuidado con la selección de la muestra. Es decir, si seleccioné una muestra adecuada, que ya vamos a ver más adelante cómo se lo hace, pues vamos a tener la posibilidad de que nuestra muestra represente a pues esta población y sobre todo mi análisis haya sido correcto y adecuado. Criterios importantes para la selección de una muestra, ¿sí? Importante tomar en cuenta esto. Salvo si tenemos poblaciones muy pequeñas y accesibles, nunca se observan todas las unidades de la población, ¿sí? Se debe diseñar una muestra que constituya una representación a pequeña escala de la población a la que pertenece, es decir, diversidad, tiempo. Es decir, si yo voy a hablemos de la ciudad de Quito, pues lo más ideal sería determinar una muestra que confluya o que obtenga información de personas de los distintos sectores de la ciudad, de tal forma que tenga el sector norte, el sector sur, el sector oriente, el sector occidente, y de tal forma que pues de esos sectores yo pueda realizar una encuesta y pues estaría cubriendo todo lo referente a mi ciudad, ¿sí? De pronto también determinar en base a la edad, qué sé yo, pues determino personas o grupos de personas que estén en un rango de edad, personas menores de edad, personas de edad media, de edad intermedia y de edad avanzada, pues que me permitan realizar un estudio. Entonces es importante que para cualquier diseño muestral se comience con la búsqueda de información que nos ayude a identificar las características de la población que quiero estudiar. Es decir, a qué grupos yo deseo llegar con dicho estudio. Las condiciones que debe cumplir una buena muestra, que comprendan parte de la población y no la totalidad de esta, salvo excepcionales. ¿Cuál sería un caso excepcional? Uno que mencioné antes. Cuando la muestra es pequeña, cuando la muestra es relativamente pequeña, o sobre todo cuando la población es pequeña, pues no tiene sentido pues realizar o pues utilizar una muestra, ¿no? Ya que pues la totalidad de la población podría ser utilizada para el estudio. Aunque en el sentido común pareciera indicar que las poblaciones más grandes deben producir muestras mayores, pues realmente esto no siempre es cierto. Eso es importante, ¿no? No necesariamente
el tener más personas o determinar un tamaño de la muestra más grande determinaría que estoy acercándome pues pues un cálculo correcto de mis datos. El tamaño de la población no es el único elemento que influye, sobre todo en el tamaño de la muestra. Hay otros elementos que vamos a ver a continuación, ¿no? La ausencia de distorsión de los elementos de la muestra, es decir, si esta elección presenta alguna anomalía, si la muestra resultara ser en este mismo hecho viciada, es decir, no está contemplado algunos elementos, que sea representativa o reflejo fiel de la población, de tal modo que no reproduzca sus características básicas, ¿sí? En orden a la investigación y sobre todo si hay sectores diferenciados de la población, como les había dicho un ejemplo, ¿no? En donde ofrecen características especiales. Es importante tomar todo este tipo de elementos a la hora de determinar una muestra correcta, que deberá ser comprendida en la misma proporción. Sobre todo para la selección de las modalidades de muestreo, vamos a tener elementos probabilísticos y elementos no probabilísticos. Y para esto se halla determinada por la confluencia de varios factores. Primero, dice los objetivos, los recursos, la accesibilidad de la población y el tiempo. Dice que hay ciertos factores que determinan esto, ¿no? Con respecto a la modalidad de muestreo, los diseños no probabilísticos dice que demandan un muestral mucho menor, ¿no? Entonces, los probabilísticos determinan o necesitan una muestra mucho más grande, ¿no? Vamos a ver los métodos de muestreo que podemos tener y sobre todo, pues con ellos nosotros determinar ciertos elementos, ¿no? Los elementos no probabilísticos, prácticos y económicos, es decir, muestras intencionales, sin norma, accidentales, de voluntarios, con respecto a los no probabilísticos, ¿no? Dos métodos probabilísticos, aleatorio simple, sistemático, estratificado y de conglomerado. Y vamos a ir revisando cada uno de ellos para que pues nos quede un poco más claro. Y pues a partir de este tipo de elementos nosotros podemos establecer los distintos niveles a seleccionar de nuestros datos, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo establecer la descripción de datos que nosotros queremos obtener, ¿sí? Importante para las muestras no probabilísticos, sobre todo tomar en cuenta estas generalidades, ¿no? El denominado también muestreo dirigido se desconocen las probabilidades de selección de cada elemento, es decir, que sobre todo no tenemos o no sabemos de ciencia cierta cuál va a ser la probabilidad que tendría pues para un determinado elemento de la muestra sea seleccionado. El procedimiento de la selección se realiza de manera informal y arbitraria. Nosotros escogemos de manera informal y arbitraria los elementos, ¿no? Con este método no se pueden elegir muestras representativas. Ojo, tomar en cuenta esto y no se pueden hacer inferencias respectivas porque no podemos cuantificar un error muestral. Es importante tomar en cuenta este elemento a cuantificar. ¿Cuál va a ser el error muestral? Y vamos a ver más adelante cómo decir referente a ciertos elementos, cómo determinar cuál es el error muestral. Y este error va a formar parte de una fórmula para nosotros determinar una muestra adecuada y correcta. Resulta muy útil que cuando el estudio resulte muy costoso o pues cuando se tiene dificultades para llegar a zonas de difícil acceso o también en los cuales no es indispensable que las muestras representen a la población, sino solamente reúnan ciertas características previamente especificadas. Ojo, también esto toma en cuenta los métodos no probabilísticos. Una desventaja dice que son las inferencias realizadas con el tipo de muestreo y no tienen una validez estadística y los resultados serán válidos solo para un grupo estudiado, no pudiendo interferir con toda la población, ¿sí? Entonces, a tomar en cuenta estas desventajas de usar métodos no probabilísticos, sobre todo porque no vamos a tener, de hecho, información o pues resultados que nos permitan validar de forma mucho más confiable los datos
a la hora de obtener métodos no probabilísticos. Cuando nosotros obtenemos información de forma es decir, sin tener un orden, sin tener un proceso, pues utilizamos un método no probabilístico. Vamos a tener los métodos no probabilísticos y para eso tenemos distintos métodos no probabilísticos como son la muestra intencional y pues más bien dicho nos dice que o la muestra es mejor dicho el grupo de estudio que se toma super editándola íntegramente sobre la preferencia del investigador, es decir, yo selecciono valores en función de pues, lo que el investigador decida utilizar. Un ejemplo, dice, hombres de traje entre una edad aproximada de 30 y 40 años que visitan al menos 3 veces a la semana cierta cadena de comida rápida. Entonces, ojo, estamos sectorizando aquí que solo estamos especificando personas que estén entre 30 y 40 años, dice que al menos visitan con cierta frecuencia una cadena rápida, ¿no? Sin norma, se toma una porción, en cambio, de cualquier manera por razones de comodidad. Los primeros 10 de la lista, las madres de familia en una manzana, todos los pacientes que acuden en un establecimiento de salud. Ojo, estamos tomando la información sin tener ningún tipo de orden. No solo lo que hacemos es de todos los elementos de mi población, cojo los 10 primeros y en base a esos, pues, hago mi muestra, ¿no? Accidental, un grupo de estudio que está compuesto por un conjunto de sujetos acumulado durante mucho tiempo, corresponde a enfermedades raras, por ejemplo, dice, se llama o se denomina casuística, ¿no? Un ejemplo para poder ejemplificar lo que hemos visto, dice, casos de fraude al fisco en el primer trimestre del año 2017, registrados en el Distrito Metropolitano de Quito y que hayan sido procesados legalmente con pena de más de 6 años de prisión. ¿Sí? Otro ejemplo, pacientes con alopecia total de 10 años de seguimiento registrados por el Hospital Metropolitano de Quito. ¿Sí? Entonces, aquí pues nosotros estamos estableciendo ejemplos en los cuales pues nosotros obtenemos un criterio para indicar esto, ¿no? De voluntarios utilizados sobre todo en la parte medicina y dice que principalmente son ensayos clínicos y sobre todo para estudios experimentales con seres humanos, ¿no? La muestra o grupo de estudio está conformado por los sujetos que voluntariamente se someten al trabajo de investigación y sobre todo participan hasta el final del mismo. Es decir, aquí pues tenemos un método no probabilístico usando voluntarios, ¿no? Y vamos a los probabilísticos, que esos sí son bastante interesantes, sobre todo porque aquí pues nosotros utilizamos cada elemento de la población y pues perfectamente conocida a ser incluida en la muestra. Sobre todo nuestra población probabilística nos proporciona estimaciones mucho más precisas a la hora de nosotros determinar un estudio. Tenemos 5 métodos en los probabilísticos o tipos de muestreo, ¿sí? Un muestreo, sobre todo aleatorio simple con reposición, un muestreo aleatorio sin reposición y un muestreo sistemático y un muestreo estratificado y un muestreo por conglomerados, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta estos métodos. Vamos a ver el muestreo simple y sin reposición, ¿sí? El muestreo simple y sin reposición nos va a permitir, ¿sí? Nos va a permitir sobre todo, sí, tener una fuente de elección aleatoria, ¿sí? La misma probabilidad de aparición. Cada miembro de la población tiene un elemento que lo identifica. Hay que tener un listado completo de todos los miembros de la población. Es decir, aquí tenemos elementos mucho más específicos a la hora de utilizar este muestreo, ¿no? También vamos a tener el muestreo aleatorio y simple y sin reposición. Y aquí vamos a tener estas ventajas y desventajas, ¿no? Una ventaja dice la facilidad en los cálculos estadísticos, ¿sí? Elevada probabilidad de lograr una equivalencia entre las características de la muestra y las correspondientes a la población. Desventajas. Cada miembro de la población tiene que ser identificado, es decir, que tenemos que identificar a cada miembro de la población.
Complicado en poblaciones grandes, sobre todo cuando tenemos una población demasiado extensa, pues al tratar de identificar a cada miembro de la población vendría a ser complicado y esto conlleva tener un alto costo. ¿Sí? El muestreo aleatorio sistemático, ¿sí? Y este muestreo es similar al muestreo simple, tomando en cuenta que solo la primera unidad de la muestra se elige al azar, ¿sí? Y siempre que el número seleccionado sea mayor al coeficiente de elevación. Es decir, aquí el coeficiente de elevación vamos a tener el siguiente, ¿no? N vendría a ser nuestra población y N, pues, vendría a ser nuestra muestra. Entonces, siempre, pues, que tenemos estos elementos, tomemos en cuenta que los elementos restantes de la muestra se hayan sumado sucesivamente a dichos coeficientes de elevación. Entonces, de esta forma obtenemos el coeficiente de elevación y pues simplemente nosotros vamos a tomar en cuenta que pues dicho coeficiente de elevación sea mayor, dicha muestra sea superior al coeficiente de elevación. Es decir, n minúscula sea mayor al coeficiente de elevación. ¿Y cómo calculamos el coeficiente de elevación? Pues sobre todo tomando en cuenta esta división de la población dividido para la muestra. El muestreo aleatorio sistemático. Dice que pues si tenemos un ejemplo aquí para el muestreo aleatorio sistemático, nosotros vamos a tener que tomar en cuenta lo siguiente. Si hacemos un muestreo aleatorio sistemático, pues tenemos 10,000 estudiantes en una lista. Y pues dice que queremos obtener una muestra de 100 estudiantes. Primero elegimos al azar a un estudiante entre sobre todo realizando este coeficiente que sería la población dividido por la muestra, ¿sí? Y pues nos darían los 100 primeros. Supongamos que salga el 26 del primero, ¿no es cierto? Sumamos, aleatoriamente el número 26, ¿sí? Sumamos 100, vendría a ser el 26 del primero, el siguiente vendría a ser el 126, el siguiente vendría a ser el 226, es decir, al valor que sacamos aleatoriamente, que obtuvimos al azar, de acuerdo al coeficiente que calculamos antes, vamos sumando a ese número aleatorio y ese valor que vamos obteniendo, como es el 26, luego el 126, el 226 y el 326, vendrían a ser nuestros objetos o nuestros elementos que formarían parte de la muestra, ¿sí? Entonces, aquí fijémonos que tenemos un aleatorio, tenemos una especie de sistematización mucho más elaborada para obtener de una forma más adecuada en nuestra muestra, ¿no? Sacamos de forma aleatoria un número y en base al coeficiente que vimos anteriormente, este coeficiente de elevación, nosotros obtenemos el siguiente valor a obtener y que forme parte de nuestra muestra. El muestreo aleatorio, el muestreo aleatorio estratificado. Primero, importante tomar en cuenta que el objetivo de este muestreo es garantizar, sobre todo, la representatividad equitativa de los estratos, ¿no? Y sobre todo esto implica que la representación equitativa de las características de la población. ¿Cómo logramos esto? Son máximas diferencias entre los estratos, son mínimas diferencias entre los miembros de un estrato. Los criterios de división de la población en estratos se hallan relacionados con los objetivos de investigación, es decir, lo que hacemos es estratificar o crear estratos para obtener dichas características y pues realizar una representación equitativa y sacar las muestras de esta forma. Ventajas de este muestreo aleatorio estratificado. No es necesario disponer de toda la lista de la población, sino de las subpoblaciones, es decir, por ejemplo, las escuelas primarias, escuelas secundarias, digamos, la edad de los estudiantes, el género, cosas como estas, ¿no? Donde nosotros obtenemos o estratificamos a los individuos de una población. Existe una considerable reducción de costos porque con esto vamos a obtener sobre todo una forma aleatoria mucho más estratificada, tomando en cuenta un estrato de nuestra población, ¿no? Aquí una desventaja dice que puede ocurrir que los miembros de la unidad superior se parezcan reduciendo la representatividad de otros en una muestra final. El muestreo aleatorio por conglomerados nos permite obtener una unidad muestral de un grupo de elementos y de la población que forman
a una unidad. Y sobre todo lo que llamamos un conglomerado. La diferencia con el anterior, con el estrato, es que un conglomerado nos permite obtener la unidad de elementos que contienen representantes de toda la población, ¿no? Entonces, aquí podemos ver el conglomerado en donde pues sacamos elementos de cada grupo de nuestro conglomerado y en base a este pues nosotros obtenemos cada uno de ellos, ¿sí? Que van a conformar parte de nuestra población o de nuestra muestra, ¿sí? Ejemplos de conglomerados, zona geográfica, edificios, una institución. Fijémonos que aquí estamos estableciendo pues ciertos elementos clasificatorios para obtener elementos de nuestra muestra. Ventajas de este muestreo es que, pues sobre todo desde el punto de vista de costos, si se pueden agrupar a los miembros de una población por conglomerados, estos nos permiten que, sobre todo, crear criterios de agrupación pues no relativamente de acuerdo a la variable que se estudia. Una de las ventajas también es que no es preciso tener un listado de toda la población, sino pues solo de las unidades y conglomerados, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho porque se va a agrupar por cada uno de estos conglomerados. Desventajas, dice que el error es mayor cuando se utilizan otras técnicas de muestreo, ¿sí? ¿Cómo determino el tamaño de la muestra? Importante. El tamaño de la muestra es el número de individuos que contiene y se representan sobre todo en dos casos. Cuando se conoce el tamaño de la población y cuando no se conoce el tamaño de la población y cuando se conoce el tamaño de la población. ¿Sí? Esta fórmula nos va a permitir calcular la muestra desconociendo el tamaño de la población, ¿sí? En donde tenemos que n, que va a representar nuestra muestra, va a indicarnos, ¿sí? El número de encuestas que se van a aplicar. Un ejemplo sería, ¿sí? El nivel de confianza ZA que tenemos acá. La probabilidad de éxito, ¿sí? Que es P. Q vendría a representar la probabilidad de fracaso, ¿sí? Bueno, Z alfa, más bien dicho, es el nivel de confianza. En la fórmula está como Z alfa al cuadrado. Aquí tenemos como ZA, que vendría a ser Z alfa, ¿sí? Y tenemos E, que significa el error o el error máximo admisible en los términos de proporción. Y esto ya vamos a ver cómo se encuentra. Y la desviación estándar, que vendría a ser, sobre todo, generalmente cuando no se conoce el valor que puede utilizarse que suele utilizarse como estimado. ¿Cómo se calcula la desviación estándar? Con la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Esta fórmula es muy útil para calcular una muestra donde se desconoce el tamaño de la población, ¿sí? Esto es importante. ¿Cómo determino Z alfa? ¿Sí? En el anterior nosotros habíamos visto en el cual tenemos el Z alfa, que es el nivel de confianza. ¿Cómo determino mi nivel de confianza? Es importante. Si yo quiero un nivel de confianza del 95%, utilizo el factor 1.96. Si yo quiero un nivel de confianza del 80%, utilizo el factor Z alfa 1.28. Sí, esto es importante tomar en cuenta, ya que pues esta constante depende del nivel de confianza y el nivel de confianza nos va a permitir tener o determinar cuánto nos vamos a equivocar con la probabilidad para obtener nuestro resultado. ¿Sí? Y pues pues el límite del error muestral que nos permitiría especificar sobre todo cuando no se tiene su valor y pues por lo general dice que varía entre 1% y el 9%. Este valor pues queda a criterio del encuestador, sobre todo el error muestral, y que pues va referente a pues cada uno de los elementos que tenemos de acuerdo al nivel de confianza. Si yo tengo un nivel de confianza de 80%, pues, o supongamos tengo un nivel de confianza del 91%, debo tener un error muestral que puede ser del 9%, ¿sí? Eso es importante tomar en cuenta. ¿Sí? Aquí hay unos cuantos ejercicios. Por ejemplo, dice, ¿a cuántas familias tendríamos que estudiar para conocer la preferencia del mercado en cuanto a las marcas de shampoo para bebé si se desconoce la población total? Considera el nivel de confianza un 95%. ¿Sí? ¿Cuál vendría a ser nuestro
error, sobre todo nuestro nivel de confianza o el factor de ZA, si indicamos que era el 95%. ¿Cuál vendría a ser? Por favor, alguien que me conteste. 1.96, correcto, ¿verdad? Sí, y si vemos aquí, pues aquí nos dice, considera un nivel de confianza del 95% y un error muestral del 5%. ¿Cuál vendría a ser nuestro valor? Entonces, si nosotros verificamos el nivel de confianza, debería ser 0.05. A ver, 0.05, sí, el nivel de error. Y pues aplicando esta fórmula, nosotros podríamos tener, ya tenemos ZA, la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso. La probabilidad de éxito vendría a ser el 95%, la probabilidad de fracaso vendría a ser nuestro elemento que sería el 5%. Y pues se establecerían los valores o el límite aceptable de error con el cual pues nosotros indicamos dicha probabilidad que vemos en la siguiente diapositiva, ¿no? No se conoce la proporción, ¿sí? 1068, una proporción del 3%, decimos, indicamos el 203. Bueno, esta parte, pues, un poco, pues, con lo referente al tiempo, también la vamos a revisar. De pronto, la revisemos en una clase grabada y yo les voy a hacer un ejercicio como estos, o pues podemos utilizar un foro y ya les indicaría su tiempo, pero creería que esto sería entre el día lunes o martes para realizar dicho foro o pues dicha clase o dicha grabación para la resolución de ejercicios, ¿sí? Entonces, por favor, bueno, vamos a llegar hasta ahí con respecto a esto. Aquí hay el tamaño de la muestra, en cambio, cuando se conoce el tamaño de la población, es bastante similar la fórmula y pues lo importante es determinar cada uno de estos elementos en base a la tabla anterior, ¿no? El nivel de confianza, la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso, el error máximo de precisión admisible, que pues todo eso pues nos da con referente a un ejercicio que pongamos aquí, ¿sí? Lo único que tendremos que hacer es aplicar los datos para poder utilizar cada uno de estos elementos, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Las fórmulas para el cálculo de la muestra, ya sea si no se conoce el tamaño, se especifican y si se conoce el tamaño nos damos cuenta que para calcular la muestra o el tamaño de la muestra afecta, de hecho, el tamaño de la población o forma parte de la fórmula el tamaño de la población, ¿sí? Donde en el tamaño de la población forma parte con respecto a al mismo cálculo de la muestra. Entonces, es importante utilizar. Cuando no conozco la población, en el caso anterior, un ejercicio anterior como estaba aquí, pues donde nos decía, donde no se conoce o se desconoce el total de la población. Otro ejercicio como estos aquí, pues conocemos el tamaño de la población y nos dice que, por ejemplo, en el sector de interés es de 15,000 personas, por ejemplo. Considera el nivel de confianza del 95%, un error muestral del 3%. ¿Sí? Entonces, por favor, pues es importante identificar las variables que vamos a utilizar y sobre todo cuándo aplicar qué fórmula, ¿no? Cuando conozco la población, aplicaría esta fórmula anterior, ¿sí? Y cuando no conozco la población, aplicaría la fórmula anterior a esto, ¿no? Entonces aquí, fijémonos, ¿qué tipo de fórmula aplicaría? ¿Conozco o no conozco la población? Sí conozco, perfecto. Aplico la fórmula en la que conozco la información. Correcto. ¿Sí? Bueno, es importante, por favor, realicen las actividades de esta semana. Y pues vamos a tomar lista. Voy a tomar lista. Voy a activarles los micrófonos antes de que nos agarre el tiempo. Como que pues se nos fue volando la hora. Y pues voy a tomar lista y pues vamos a trabajar. Vamos a trabajar o vamos a tomar lista para indicarles, ¿no? A ver, vamos con el paralelo A. Tengo a John Aguinzaca, Presente. Evelyn Arcos, Presente. Marco Ayala, Presente, ingeniero. Alex Chassi, María Gallardo, Presente. Ángel Gualotuña, Presente.
Stalin Lugmania, Presente. Johnson Narváez, Presente. Patricio Pulgarín, Presente. Jonathan Revelo, Por favor, para que nos Presente. tengan un poco de paciencia, estamos terminando Rubén la Rivadeneira, clase, nos tardamos. Presente. Por favor, Andrés ya entramos Rodríguez, unos 5 minutos. Presente. Karina Sánchez, Presente. Jonathan Santa Cruz, Presente. Patricio Tonato, Presente. Vinicio Guachamín, Presente. Javier Logroño, Presente. David Neger Presente. y Patricio Tipán. A quienes no hayan Presente. nombrado, por favor, necesito que me envíen un correo electrónico con sus apellidos y nombre. Nombres completos, además del número de cédula. Por favor, les agradezco mucho por su presencia. Ya se pueden retirar y pues quisiera que me envíen la información de los representantes del curso. Necesito eso, que me ayuden, ya sea por correo electrónico, que me indique la persona que es el representante del curso. Sí, por favor, les agradezco mucho. Estén pendientes del campus virtual y las actividades. Que tengan un buen fin de semana, jóvenes. Hasta luego, Inge, gracias. Gracias, ingeniero.